Pues bien, continuamos con nuestra guía en la página número 203, la pregunta número 21. Entonces nos dice, una máquina toma 950 joules de calor del reservorio de alta temperatura y tiene una eficiencia del 27%. ¿Qué cantidad de calor expulsa al reservorio de baja temperatura? Bueno, entonces vamos a tener aquí nosotros que el calor que obtiene la máquina, bueno, esto se define como una máquina térmica en termodinámica que es capaz de transformar parte de esa energía calorífica en trabajo, pero el resto se sigue conservando o disipando como calor. Cuando nos habla de la eficiencia es el trabajo que puede realizar esta máquina térmica, por ejemplo, un motor de automóvil. De la temperatura que se obtiene de la reacción de combustión, una parte sirve para mover el automóvil, pero la otra parte va a seguir siguiendo como calor. Así que la eficiencia sería el 27% del trabajo que puede hacer. Y como nos están preguntando el calor que se genera, ¿sí? O el calor que expulsa el reservorio de baja temperatura, ¿sí? Pues es el restante 73% de la energía calorífica total. Así que ya lo único que tienes que hacer para calcular este calor remanente es multiplicar el calor total o obtener el 73% del calor total, 950 joules multiplicado por 0.73, va a ser igual esto al inciso C, que es 693.5 joules. Y así de esta manera entonces hemos resuelto este tipo de problema, ¿no? Que tiene que ver con la eficiencia, siempre manéjalo así por la primera ley de la termodinámica. La energía en las máquinas térmicas igual se va a manifestar una parte como trabajo, pero la otra igualmente como calor. Ahora en la 22 calcula la magnitud de la fuerza centrípeta a la que está sometido un auto en trayectoria circular, dando las siguientes variables en la tabla que viene allí, y hay que ordenar en forma descendente los valores de dicha fuerza, ¿no? De la fuerza centrípeta de forma, entonces vamos a ordenar de forma descendente, es decir, de la mayor a la menor fuerza, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Resulta que la fuerza, por la segunda ley de Newton, es masa por aceleración, ¿no? Pero cuando hablas de fuerza centrípeta, se asocia a la aceleración centrípeta que estuvimos viendo en la pregunta número 11, que ahí explicamos. Bueno, la aceleración centrípeta a su vez va a ser entonces aquí la masa, y la aceleración centrípeta se calcula con la velocidad tangencial dividido entre el radio de la circunferencia circular, o de la trayectoria circular, mejor dicho. Así que de esta manera nosotros vamos a tener pues la fuerza centrípeta, ¿no? Ahora, si te fijas en la tabla, tienes el peso, que bueno, el peso aquí está en kilogramos, es la masa más bien. Tiene las masas, la velocidad de metros por segundo, la segunda columna, todas son de 10. Así que este valor va a ser constante. Voy a acomodar mejor esta fracción así. Voy a meter la masa y la velocidad tangencial la voy a sacar. La velocidad, esta es constante, ¿no? Ct constante, entonces no nos afecta. Voy a dividir la masa entre el radio de esa trayectoria circular, o como es aquí la curva, y así haré dividiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, en el número 1, en el caso número 1, la fuerza centrípeta va a ser igual a dividir entonces la masa, que son 2.500 kilogramos de ese automóvil, entre su radio de la curva, que son 200 metros. Al hacer esta división vas a obtener igual a 12.5 ya en Newton esto. Bueno, estrictamente sería por 10, ¿no? Ya nos daría 125. Aunque para fines prácticos ahorita podemos omitir la unidad y hacerlo un poquito más rápido. Vamos a omitir las unidades, ¿sí? Al final de cuentas lo que me interesa
es que tú ya que no tienes calculadora aquí, pues hagas más rápido esta operación. También cancela dos ceros. Y así 25 entre 2 es 12.5, ¿no? Para hacerlo más rápido en tus operaciones. El caso número 2, esta fuerza centrípeta va a ser entonces igual a 2000 entre 100. Aquí cancelamos los ceros, 20 entre 1 igual a 20. Caso número 3, la fuerza centrípeta va a ser el peso o la masa 850 entre 100 también, ¿no? Y esto nos va a dar igual a 8.5. En el caso número 4, la fuerza centrípeta va a ser igual a dividir 1000 entre 100, ¿no? Que es el radio de la curva. Y esto nos da 10. Y el último cociente del caso 5 va a ser la fuerza centrípeta aproximadamente. Entonces son 2500 dividido entre 100. Cancelamos los dos ceros, queda 25. Y ahora sí, fácilmente puedes ordenar de forma descendente, o sea, de mayor a menor. ¿Cuál es el mayor cociente, el mayor resultado de todos estos? Que representa la mayor fuerza, el número 5, ¿no? 25. Luego, ¿qué caso le sigue en tamaño? El número 2, que son 20. Después ya tenemos 5 y 2. Queda el 1, el 3 y el 4. El más grande es el 1. Ya está. Entre 3 y 4, ¿cuál es más grande? El 4. Y el más pequeño de todos, pues es el número 3, ¿no? De esta manera, si tú buscas esos números, 5, 2, 1, 4 y 3, pues llegamos a la respuesta correcta, que es el inciso A. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver con estos conceptos. Yo te simplifiqué más el cálculo, ya sin tomar la velocidad y calculando las divisiones únicamente de masa con radio, cancelando ceros, para que lo hagas más rápido sin calculadora. Y así ya tenemos la pregunta número 22 correctamente. La 23 es teórica. Las líneas de campo eléctrico siempre van, es el inciso A, de cargas positivas a cargas negativas. Siempre se van a dar así las líneas de campo eléctrico. Salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Nunca va a ser al revés. Pregunta 24. Vamos a ordenar en forma ascendente, ¿sí? Es decir, de menor a mayor. Vamos a ordenar de menor a mayor. La magnitud de las torcas se generan un par de fuerzas sobre un cuerpo. Bueno, la torca, tau, la letra griega tau es igual al producto de fuerza por longitud del brazo de palanca. Sí, ese tema ya lo tengo en el canal para que tú lo revises si es necesario que lo entiendas más a fondo. Ahorita te voy a dar la fórmula del cálculo de manera más concisa, pero bueno, también apréndete la fórmula de la torca, fuerza por longitud del brazo de palanca, y así únicamente lo que vas a tener que hacer en cada uno de los 5 casos es multiplicar la fuerza que aquí dice por los centímetros que son la longitud de ese brazo de palanca. En el caso número 1 tenemos que sería 100, una fuerza, la torca es, en el caso 1 son 100 newton de fuerza multiplicado por 6 centímetros, lo cual va a ser igual a 600 newton por centímetro en este caso. Si puedes dejar las unidades, no hay problema porque todas van a ser iguales en newton por centímetro. En el caso número 2 sería 100 y 0 centímetros. La torca 100 por 0, pues es 0, ¿no? En el caso número 3, 100 newton por 2 centímetros. La torca 3 va a ser igual entonces a 200 newton por centímetro. En la torca 4, pues vamos a tener nosotros que son 200 newton por 0.5 centímetros. Eso te va a dar igual a 100 newton por centímetro. Y la última torca son 200 newton de fuerza y 4 centímetros. 200 por 4, 800 newton por centímetro. Y así ya nada más tenemos que ordenar de forma ascendente.
de menor a mayor, ¿verdad? ¿Cuál es la menor de todas estas? Pues la torca 2, ¿no? Luego, ¿cuál le sigue? ¿Cuál es más grande en orden? La número 4, que es de 100. Tenemos 2 y 4, nos quedan estas 3. La torca número 3, de 200. Luego seguiría la torca 1. Y la más grande de todas fue la 5 con 800 Newton por centímetro. De esta manera, entonces, tenemos nosotros aquí, en la 24, 2, 4, 3, 1 y 5 es el inciso A. De esta manera, entonces, ya tenemos respondido correctamente esto. 25. Si un objeto se desplaza una cantidad de líquido, es el inciso A. De mayor peso que del propio objeto, el objeto va a flotar. Bueno, eso se debe al principio de Arquímedes. Esta pregunta 25. Resulta que cuando un objeto está sumergido una cierta fracción en un líquido, bueno, puede haber 3 casos, ¿no? Que el objeto se hunda, vaya al fondo, que flote totalmente o que esté sumergido parcialmente. El empuje se determina con esta relación matemática. El empuje o fuerza boyante, como también se le llama, es densidad del líquido multiplicado por la gravedad y por el volumen del líquido desplazado. ¿Sí? Así que, como dice aquí, si yo desplazo un mayor volumen, la fuerza de empuje es directamente proporcional al volumen que se desplaza de líquido matemáticamente. A mayor volumen de líquido desplazado, al meter este objeto, el empuje también aumenta. La fuerza de empuje siempre va ascendente, contrarresta el peso, y como aumenta el empuje al desplazar mayor cantidad de líquido, aumenta esa fuerza de flotación o fuerza boyante, como también se le llama, y por eso es que el objeto flota. Esa es la razón por la cual lo hace el inciso A. En la pregunta número 26, ordenada de manera ascendente, de acuerdo a su elasticidad de los materiales que presentan la deformación elástica mostrada. Bueno, vamos a ordenar también aquí en la 26 de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, de menos a más. Resulta que, bueno, aquí vamos a asumir que la fuerza que se aplica para estirar o deformar el objeto es la misma. Es una fuerza constante. Entonces, si nosotros tenemos una liga, imagínate que tienes una liga, ¿verdad? De diferentes materiales o diferentes clases de ligas o otros objetos como pueden ser un resorte, una esponja que se pueda deformar, en fin. Y al aplicarles a todos esos objetos la misma fuerza, vemos esta tabla que nos dice cuánto se deforma. Así que vamos a ir del material menos elástico al más elástico. El menos elástico es el que menos se deforma. En este caso, el número 4, porque solo son 2 milímetros. Luego el número 3, que se deforma 3 milímetros. El número 2 se deforma 1 centímetro, que es mayor al milímetro. Y el número 1 es el que más se deforma, 5 centímetros. Así que 4, 3, 2 y 1 es el inciso B, la respuesta correcta que aquí tenemos nosotros que emplear. Muy bien, pues vamos a este punto a hacer una pequeña pausa para establecer algunas expresiones de la pregunta 27 y poder continuar con esto. Sí, entonces vamos a la 27, donde, pues, por ejemplo, te pide la relación de columnas, pero comienza con la ley de Gauss. Bueno, la ley de Gauss, otro de los temas que más que nada se ven en física, pero a nivel superior o a nivel universitario. Entonces, si tú no sabes la ley de Gauss, puedes recurrir a las demás. Aquí el temario politécnico es un tanto especializado, así que preferiría no meterme tanto en este asunto, más que nada para no complicarles a ustedes lo que tienen que estudiar. Pero sí sabes qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga, o sea, fuerza entre carga eléctrica. Así que la 2 va con la C.
También conoces la ley de Coulomb, esa es de las que más se trabajan en electrostática, donde nos dice que la fuerza eléctrica es igual a una constante por producto de las cargas y dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Esto entonces corresponde al inciso D, ¿no? Entonces la 3 va con la D. Y finalmente nos quedaría que el potencial eléctrico. Bueno, otro concepto que comúnmente igual no lo ves en la escuela. Sin embargo, te voy a explicar un poco esto, el potencial eléctrico, o como también se le llama voltaje. ¿Sí? Matemáticamente queda esta relación, la constante eléctrica por la carga entre la distancia que separa la carga y el punto donde estoy calculando el potencial. ¿Se parece a la expresión del campo eléctrico para una sola carga? Solamente que el campo eléctrico aquí tiene la distancia R al cuadrado y aquí es R sin elevarse a ninguna potencia. Entonces ya nos queda que la 4 es la A y la ley de Gauss tiene que ser la expresión D. Si relacionas bien esto, es el inciso A, la respuesta correcta. Entonces vamos a tratar de siempre basarnos en lo que conocemos más, y más en este tema. Número 28 dice, si tanto A, que viene en forma de un vector A, como el vector B, son vectores diferentes de 0 y su producto es el inciso B, producto escalar es igual a 0. Se concluye que dichos vectores son perpendiculares entre sí. Lo que pasa es que el producto punto se define como la magnitud de estos vectores multiplicados por el coseno del ángulo que los separa. Si son perpendiculares, el coseno es de 90 grados. El coseno de 90 vale 0. Y entonces 0 por cualquier cantidad es 0. Así de esta manera, teniendo un ángulo de 90 grados, el producto escalar, cuando están separados estos vectores, son ángulo de 90 grados o son perpendiculares, es 0 su producto. Por eso la respuesta correcta es el inciso B. Definición de producto escalar, tengo un video en vectores para eso. Producto vectorial también para que lo veas en los tutoriales explicados al mayor detalle posible. Pregunta número 29. Una pelota se deja caer por una ventana de un edificio. La pelota acelera hacia el suelo con la razón de la gravedad, 9.8. ¿Cuál es su velocidad cuando ha caído 4 metros? Bueno, aquí tenemos que emplear una fórmula de la caída libre. En la caída libre, nosotros vamos a tener que la velocidad de impacto, la velocidad final con la que llega este objeto al suelo, es la raíz cuadrada de 2GH. Gravedad por altura, que son los datos que en este caso tú tienes. La gravedad, aquí dice, vamos a tomarla con el valor exacto de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 4 metros. Cuando tú multiplicas esto, te va a dar un valor de raíz dentro de la raíz 78.4 unidades metros sobre segundo, que es como se mide la velocidad. Y un detalle más, tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque el objeto va hacia abajo, no un vector que va hacia abajo, como en este caso el vector de velocidad, va a ser negativo si apunta hacia abajo. Si fuera hacia arriba, pues sería positivo, ¿no? Por esa razón, digamos que este es el vector de velocidad final. Vamos a ponerle el signo negativo cuando va hacia abajo, positivo si fuera lanzado hacia arriba. Entonces la respuesta que viene correcta es el inciso D, como acabamos de calcular nosotros. Número 30. Para resolver este circuito se debe determinar su resistencia equivalente. ¿Y cuál sería el orden para realizar estos cálculos, ¿no? ¿Cómo determinas toda la resistencia de este circuito? ¿O cuál es el orden que tú debes de seguir? Bueno, primeramente, para calcular esta resistencia tienes que ir por pasos, ¿no? De entrada, esta malla, estas dos resistencias están en paralelo. Este circuito lo voy a reducir a estas dos resistencias, esta malla la voy a reducir a un equivalente. Están en paralelo aquí.
Así que el circuito aquí se va a simplificar con una sola resistencia equivalente en paralelo. Luego estas dos resistencias están en serie. Se va a reducir a una resistencia equivalente. Estas dos se reducen a esta. Y estas dos están en paralelo, ¿no? Entonces, el orden de los cálculos sería, como dice el inciso C, paralelo, estas dos en serie y estas últimas dos en paralelo, para obtener ya la resistencia final equivalente de todo ese circuito. Número 31. Relacionar el tipo de agrupamientos, donde V es voltaje, la I es intensidad de corriente, con las características de los circuitos. Bueno, eso tiene que ver ya con una cuestión de memoria, de conocimiento de los circuitos, tanto en serie como en paralelo de resistencias. Un circuito en serie, hablando de su voltaje, el voltaje que se da en un circuito en serie es la suma de los voltajes, mientras que la corriente eléctrica que pasa por cada resistencia en un circuito en serie, pues va a ser la misma. Un circuito en serie, pues realmente lo que pasa es que la corriente pasa por todas las resistencias por igual. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, el 1 sería la letra B y C. Voltaje es la suma y la intensidad de corriente total es la misma en todas las resistencias, quedándote en paralelo las letras A y D. Y entonces la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta número 32. Si cada resistencia que ves en esos diagramas es de 1 ohm, identificar el arreglo de mayor resistencia total de estos arreglos. Bueno, si nosotros vamos calculando las resistencias, en este caso, pues aquí dijimos que es la B. En el número 32, sabemos que la resistencia total en un circuito que está en serie es la suma de resistencias. Mientras que en un circuito que está en paralelo, son el recíproco de la resistencia total, 1 entre resistencia 1, más 1 entre resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, y así sucesivamente. Matemáticamente vemos que la resistencia total en un circuito en serie siempre va a ser mayor. Pues la resistencia total en un circuito en serie siempre va a ser más grande que la resistencia total de un circuito en paralelo, porque aquí son suma de números enteros. En un circuito en paralelo son suma de fracciones. Además son fracciones de inversos o recíprocos. 1 entre un número. Son fracciones propias, y al sumar esto va a dar un número más pequeño que si sumas números enteros. Y ahí tú puedes comprobar, ¿no? De manera sencilla. Por ejemplo, 1 ohm, que es la que tenemos aquí, es el valor que tenemos aquí. Digamos 1 ohm más 1 ohm. Va a ser igual a 2 ohm. Eso en serie. Si es en paralelo, entonces 1 entre la resistencia total sería 1 entre 1 más 1 entre 1. Bueno, en este caso particular tendríamos que va a ser 1 más 1, 2, y el común denominador es 1 ohm. Luego esto se va a invertir para hacer el despeje de la resistencia equivalente o total. Inviertes aquí y queda 1/2 de ohm. 1/2 de ohm o medio ohm es menor que 2 ohm, ¿no? Ahí está la demostración. Eso ocurre siempre, esta relación en todos los circuitos de resistencias. Si nosotros nos ponemos a ver las opciones, de entrada, pues queremos el que tiene la mayor resistencia total, ¿no? Descarta el inciso C, tiene 4 resistencias en paralelo, o sea, ese tiene la menor. La B tiene 3 resistencias en paralelo, también lo vamos a quitar. Estamos entre A o D. Pero la D tiene 2 resistencias en paralelo y también 2 resistencias en serie. Al tener 2 resistencias en serie, es donde se incrementa la resistencia total. Por eso me fui a simple vista por el inciso D,
porque es el que tiene más resistencias en serie. De esa manera podría hacerlo más rápido sin hacer tantos cálculos. Número 33. Dadas estas figuras, identifica aquella que representa un campo eléctrico uniforme. Bueno, el campo eléctrico uniforme, en la 33, va a tener líneas de campo de la misma magnitud, campo eléctrico de la misma magnitud y en la misma dirección. ¿Sí? Entonces por eso me voy por el inciso C. En la pregunta 34, ¿sí? Entonces aquí siempre va a ser un campo eléctrico uniforme así, repito. Misma magnitud, misma dirección de las líneas de campo. Aquí simplemente hay que convertir a grados Kelvin 30 grados Celsius. Entonces la temperatura en Kelvin van a ser 30 en Celsius más, que se le suma 273, ¿no? Esa es una relación que debemos de saber de memoria. Para llegar a una temperatura de Celsius a Kelvin se le suma este número siempre, 273. Entonces 30 más este número, pues llegamos al número 303 en la escala Kelvin, que es el inciso B. Bien, y por último vamos a resolver la número 35. Para esto nos piden el diagrama de cuerpo libre que representa un bloque deslizándose sin fricción hacia abajo de derecha a izquierda sobre un plano inclinado, ¿no? Entonces vamos a hacer el dibujo aquí de un plano inclinado. Ya para terminar la 35, tienes un bloque que se va a deslizar por abajo de derecha a izquierda, ¿no? Entonces tenemos aquí una fuerza que pues lo está empujando hacia abajo, y como no tiene fricción, pues no voy a representar la fricción, ¿no? Que es la fuerza opuesta al movimiento, no hay fricción. Entonces, ¿qué va a haber? El peso del cuerpo, W hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra, y la fuerza normal, que por definición siempre es perpendicular a la superficie que sostiene al objeto. Si el cuerpo está inclinado, el plano está inclinado, entonces esta superficie, este plano inclinado, ejerce una fuerza normal perpendicular siempre sobre el objeto que está encima de esa superficie, de ese plano inclinado en este caso. Ahí está. Para hacer el diagrama de cuerpo libre en un plano inclinado, lo que nosotros vamos a estar trabajando es que de manera conveniente, ¿sí? El eje de las X va a estar paralelo a la superficie del plano inclinado. Obviamente el eje Y siempre es perpendicular al eje de las X. Así observa que la fuerza normal coincide con el eje Y. La fuerza que va hacia la izquierda está sobre el eje X. Y la que queda en otro cuadrante o fuera de los ejes es el peso. Entonces vamos a ponerlo aquí en grande para que se vea más fácil. Y luego vamos a hacer una rotación de los ejes al final para identificar el diagrama correcto. Bueno, entonces la fuerza normal va hacia arriba sobre el eje de las Y. Aquí estaría la fuerza normal en rojo. El peso, bueno, vamos con la fuerza que empuja hacia abajo, está a la izquierda sobre el eje X. Esta es la fuerza F. Y el peso quedaría aquí, ¿no? Todos los vectores los ponemos con su punto inicial en el origen, tomando en cuenta que la masa del cuerpo se concentra en un punto, como se asume en dinámica o en estática, y el vector de peso va a quedar así, ¿no? Quedaría hacia abajo. Y lo único que tenemos que hacer finalmente aquí va a ser rotar los ejes para que queden como de costumbre, ¿sí? Aquí un cierto ángulo que tiene el plano inclinado se va a rotar ese mismo ángulo que tiene el plano inclinado para que el eje X quede totalmente ya horizontal o a 0 grados. Obviamente la fuerza normal sigue estando sobre el eje de las Y.
fuerza F va a la izquierda y el vector de peso quedaría por aquí. Ahí está el diagrama entonces que corresponde, el diagrama de cuerpo libre que representa las fuerzas que actúan sobre el bloque en este plano inclinado. Si nosotros nos vamos a ver las opciones, el único diagrama que tiene esta configuración de fuerzas así es el inciso C, ¿no? Y por eso es que representa correctamente el diagrama del cuerpo libre, donde contiene los vectores de fuerza que actúan sobre este bloque. Así que aquí terminamos ya de resolver completa física para el área 3, Ciencias Sociales y Administrativas. Espero que les haya sido bastante útil. Ya saben que siempre estoy buscando responder a sus dudas, a sus inquietudes. Así que pues nada más. Muchas gracias por su atención y nos vemos para otras materias.